Aquí podemos ver la más común, este tipo de bomba es la más común, la de 10BO, series 31, ¿no? Y la que más se puede encontrar en diferentes equipos. Podemos ver aquí sus dos controles, ¿no? Control para la lock sensing y el control de la presión compensada, ¿no? Muy bien. Internamente, ¿cómo está constituida esta bomba? Vemos aquí al protobasculante, el block cylinder, dentro están los pistones, un pistón, un servo pistón de control, ¿no? Este servo pistón va a tener infinitas posiciones, va a estar moviéndose en infinitas posiciones para que el plato basculante también se ponga en infinitas posiciones. ¿Quién controla esas infinitas posiciones? Lo va a controlar la válvula LS. Muy bien. Esta válvula LS, de acuerdo a la carga que se obtenga en los actuadores, va a hacer que este pistón se mueva en diferentes posiciones para que la bomba me dé diferentes caudales. Luego de que la bomba llegue a su presión máxima, de repente estamos calando un actuador, actúa la válvula compensadora, ¿no? Que está regulada a la presión máxima del sistema, ¿no? Puede estar en 300 bares, 250 bares. En cambio, la Loxens que está regulada entre 15 a 20 bares, ¿no? Muy bien. Vamos a sacar internamente cómo está constituida la bomba de pistones A10BO, series 31. Muy bien, aquí vemos las partes, ¿no? Vemos la tapa de la bomba, encontramos el pistón, el servopistón de control, y acá hay otro pistón, un pistón que siempre le va a llegar presión a este pistón para que siempre lo ponga a caudal máximo, ¿no? Entonces va a ser un equilibrio de presiones, ¿no? Este pistón va a estar angulándolo a máxima presión y cuando llegue presión a este servopistón, va a actuar en contra de esta presión y se va a equilibrar y le va a restar y va a poder angular al plato basculante, ¿no? Tenemos al block cylinder, al plato basculante, el resorte y el pin. Esto va insertado aquí en este pistón de angulación a máximo con el resorte. Tenemos un tope. Este tope va insertado en la parte posterior del servopistón para angular mi caudal mínimo a que pueda llegar el plato basculante. Mi eje, mis pistones, mis bocinas de donde patinan el plato basculante, mi retainer, de los pistones, valve retainer se llama, y este es el valve play, el plato de válvulas, que es para donde va a entrar, como se puede ver aquí, esta es la succión, esta es la descarga, ¿no? de la bomba. Se puede ver aquí. El sentido de giro de la bomba me la determina estas pequeñas muescas. Entonces, si tengo estas muescas en este sentido, yo le hago un sentido de giro horario. Ya sé en qué manera va a girar la bomba, por estas muescas que tiene mi plato de válvulas. Muy bien. Vemos las diferentes partes de la bomba 10BO, cómo están construidas, constituidas. Mi plato de válvulas, mi resorte, mi block cylinder, mis pistones, mi retainer plate, el plato retenedor de pistones, mi plato basculante y mis bocinas o patines donde va a deslizarse el plato basculante. Tres pines donde va conectada el número 7 que es la ball guide o guía de bola. Muy bien. Y en estos zapatas van a ir, como les dije, el pistón que siempre está conectado a presión con un resorte que lo pone a caudal máximo. Y acá mi servopistón que va a luchar contra esta presión y va a poder angularlo a diferentes posiciones, a partir del máximo, ¿no? A quitarle caudal. Aquí vemos ya la bomba 10BO en corte. Podemos ver aquí el servopistón, como les dije. Este es controlado ¿por quién? Por estas dos válvulas, la válvula LS y la válvula compensadora. LS regulada entre 15 a 20 bares y la compensadora que está puede ser la máxima presión, ¿no? Puede ser 300 bares, 250 bares. Es lo que me va a limitar la presión máxima de mi sistema. Muy bien. Plato basculante. Este es el pistón de posición a máximo con el resorte que les indiqué. Siempre está con presión contenida y siempre está colocando al plato basculante en caudal máximo.
El servopistón va a luchar contra esta presión y le va a ganar porque tiene más área, ¿no? Más área de superficie. Por lo tanto, va a poder angularlo, ¿no? Angular a las diferentes posiciones según se requiera el caudal, ¿no? Aquí vemos el control. Este control que ven aquí está aquí en forma invertida, ¿no? Para ver los conductos que hay hacia a la bomba, ¿no? Hacia la bomba. Vamos a ver el primer conducto que es de presión. ¿Cuál es? Este de aquí es el primer conducto de presión. El conducto que va hacia mi servopistón, ¿cuál es? Aquí está identificado mi conducto que va a mi servopistón. Y el conducto que va a drenaje es el de aquí, ¿no? Ahora vamos a ver esta disposición de estrangulamientos. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra aquí, ¿no? Es un pequeño agujero roscado con un desarmador, se puede ver. Y está los dos estrangulamientos que me van a servir para mi control. Aquí vemos en corte cómo está eso, ¿no? Vamos a ver acá la válvula LS en la parte superior, la válvula compensadora, la parte inferior. Vemos acá la línea de presión que viene directamente de la salida de la bomba, ¿no? La descarga de la bomba. Hay una línea perforada que va a alimentar y va a estar luchando aquí contra el spool, ¿no? Va a estar empujando el spool. ¿Contra quién? Contra el resorte principal, ¿no? Que sería acá el resorte principal, que les dije que está a 200, 300 bares según lo que regule. Y mi resorte LS que puede estar aquí 15, 20 bares, ¿no? Aquí. ¿Qué más tiene acá? Acá está mi orificio de control a mi servopistón. Como pueden ver aquí, el orificio de control a mi servopistón. Muy bien. Y aquí mi descarga de drenaje, ¿no? Al tanque, a la carcasa de la misma bomba, ¿no? Eso se refería a aquí, ¿no? Se descarga la carcasa de la misma bomba. Muy bien. Este es el tope que les dije, ¿no? El tope que es regulable para caudal mínimo. Muy bien. Podemos ya entrar en sí a lo que es la bomba, ¿no? La bomba 10BO en disposición DR, series 31. Vamos a ver aquí. Aquí hay dos características, ¿no? Cuando es una disposición de R. ¿Qué significa que es de R? Que solamente tiene la válvula compensadora, como se puede ver aquí, ¿no? La válvula compensadora que solamente voy a poder trabajar la bomba como si fuera una bomba compensada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a trabajar la bomba, va a mandar siempre el caudal, no va a variar en infinitas posiciones, simplemente va a mandar un caudal constante y cuando llega a la presión máxima se va a angular a caudal mínimo. Vamos a ver aquí. Como se puede ver aquí, no tiene la válvula LS, simplemente tiene la válvula compensadora. Y cuando la bomba va a enviar todo el caudal, como se ve en la curva, ¿no? Envía el caudal, no le interesa, siempre envía el caudal. Ya lo que yo regule, este alivio, puedo que lo regule a 280 bares, no sé, 250, 240. Cuando esté llegando, por ejemplo acá, llega a los 270, ya comienza a caer, ¿no? A caer, a ponerse a caudal mínimo. Ya cuando llega a 280 ya está en caudal mínimo. Entonces, trabaja así, ¿no? Es una bomba compensada. Para más detalle, pueden observar mi video de cómo trabajan las bombas compensadas. Muy bien. Aquí vemos otra disposición, ¿no? El control del compensador tipo de R. Entonces, este sería prácticamente el circuito hidráulico de una bomba compensada. Acá está esperando nomás que suba la presión, y la presión tiene que vencer este resorte que yo lo ponga a alta presión, ¿no? Puede ser, como les dije, que lo regule en 300 bares, 250 bares, que es la máxima presión a la que va a poder llegar la presión de la bomba, la venza y la ponga a mínimo caudal, ¿no? Pero a alta presión. Aquí vemos la disposición para bomba de tamaño de 150, 140 CCRs, o sea, son bombas grandes. Entonces acá solamente se tiene la válvula compensadora, nada más. Para tamaños de 140 CCRs, son bombas grandes. Pero para tamaños más pequeños, de entre 28 a 100 CCRs de desplazamiento, se usa con control lock sensing. Pero ustedes dirán, ¿por qué usan lock sensing? ¿No? ¿Cuál es la contradicción? Es que el lock sensing lo tienen bloqueado. ¿Qué quiere decir eso? Que este tornillo lock sensing lo han apretado totalmente y lo han anulado, ¿no? Este spool está pegado contra el tope, mejor dicho, ¿no?
está fondeado. Entonces, prácticamente está anulado. No tiene manguera de llenada de señal log sensing, está taponeada y solamente actúa este de aquí, ¿no? La presión no puede vencer, no puede mover este spool porque está fondeado, está taponeado, y esta es la que va a poder mover, ¿no? Según lo que regula aquí, ¿no? Entonces, para tamaños pequeños se usa el mismo control con log sensing, pero el log sensing está taponeado. Aquí, ¿no? Acá dice, es bloqueado en fábrica y no es ensayado, ¿no? Entonces, bloqueamos este log sensing y ya, lo volvemos compensado. Muy bien. Ahora tenemos la otra disposición, ¿no? De bombas, RESROC A10BO, la DFR. ¿Y qué es la DFR? Es con un control, sí viene con control tipo log sensing, ¿no? Aquí, como pueden ver, para bombas grandes, ya viene, aparte de la compensada, viene con la válvula log sensing, ¿no? En dos paquetes. Estas son bombas grandes ya. Pero bombas más pequeñas es un solo paquete donde tiene las dos válvulas. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos DFR, regula presión y caudal. Vamos a ver aquí las dos válvulas. Y también tiene esta característica, ¿no? Tiene una descarga de la LS hacia tanque, ¿no? Para que se despresurice rápidamente cuando pongamos a neutro el control, ¿no? Por ejemplo, este puede ser un spool de un bloque, ¿no? De válvulas. Soltamos el movimiento, no queremos movimiento en este que va hacia la Z del actuador. Entonces, toda esta línea que está con presión se debe descargar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿se descarga por dónde? Por este estrangulamiento que es de 0,8 milímetros, ¿no? Y así la bomba se queda tranquila, ¿no? Prácticamente no va a estar así con alta presión contenida, ¿no? Nosotros queremos que se descargue rápidamente cuando no usamos la bomba y se ponga mínimo rápidamente. Entonces, este estrangulamiento es para eso. Aquí vemos cómo trabaja en sí, un poco de detalle, cómo es la curva de presión caudal para una bomba log sensing. El caudal puede variar en infinitas posiciones, ¿no? De acuerdo a la presión que se tenga. Por ejemplo, acá hay un caudal determinado para una presión determinada. Entonces, de acuerdo a la presión de carga que yo obtenga, me va a dar un caudal determinado. Va a estar jugando aquí, esta válvula LS siempre va a estar jugando en estos valores. Caudal, una presión, caudal, una presión, caudal, una presión. Entonces, es muy eficiente esta bomba, ¿no? Me da el caudal necesario para la presión de la carga que se requiera. ¿Hasta cuándo va a estar jugando, entre comillas? Va a estar jugando hasta que llegue a la presión máxima, ¿no? Hasta aquí está mi presión máxima 280, que es este señor, 280 bares. Entonces, menor a 280 bares, el ALS está trabajando sin ningún problema. Pero cuando supera a 280 bares o llega a 280 bares, actúa este señor, la compensadora, que la pone a caudal mínimo, ¿no? Puentea al LS y la pone a caudal mínimo. Para más detalle pueden ver mi video de funcionamiento del sistema LogSense. En tres pasos ahí les digo cómo funciona la válvula LogSense, ¿no? Muy bien. Tenemos el control DFR. Entonces hay que grabarse estos términos. DFR es cuando tiene esta descarga, un estrangulamiento, como lo ven aquí, para que se despresurice rápidamente mi señal LS. Tenemos la compensadora y mi spool LS con su resorte LS entre 14 a 20 bares. Puede estar 280 bares, 300 bares, sin ningún problema. Muy bien. Acá sí, para tamaños de A10BO, 28 hasta 100 centímetros cúbicos, se usa este control. También para la de 140 también usamos en dos paquetes, ¿no? Son dos apartes más grandes. En cambio, este es uno solo, como se puede ver ahí. Ahora pasamos al otro control. Este control se llama el A10BO DFR y agregándole un 1. ¿Qué significa cuando le agregan un 1? Que ya no va a tener el punto de fuga, ¿no? Ese punto de evacuación de la presión cuando esté neutro la bomba, ¿no? No va a tener ese punto de fuga. Entonces, este punto de fuga necesariamente tiene que estar ¿dónde? En el bloque. En el bloque de válvulas tiene que haber un punto de fuga para que se despresurice la línea cuando no trabajemos con la LS. Entonces, este sería el control para DFR1.
Solamente varía en eso nada más, en ese pequeño estrangulamiento. Todo lo demás es idéntico. Entonces acá me indica que este estrangulamiento está anulado o está con un tapón, ¿no? Puede que no lo tenga o puede que tener un tapón nada más ahí. En vez de estrangulamiento tiene un taponcito. Entonces ya no descarga para nada, ¿no? Igualito trabaja igual, es el mismo funcionamiento. Para cada caudal hay una presión, ¿no? Para cada presión de la carga me da un caudal determinado. Juega en infinitas resultados hasta llegar al límite que es lo que regulé aquí, ¿no? ¿A qué presión quiero que sea mi límite? Cuando llega a esta presión, mi carga llega a esta presión del límite, este señor actúa, la vence y puentea a mi válvula LS, ¿no? Poniéndola a caudal mínimo, pero a alta presión. Puede ser un calado de un cilindro también, eso ocurre así, ¿no? Primero que tenemos la DFR1. La diferencia es que no tiene ese estrangulamiento, ¿no? O si lo tuviera, es un tapón, no tiene el agujerito. Muy bien. Tenemos acá dos estrangulamientos que están acá, como dijimos al comienzo. Igual, es el mismo control, solamente que no tiene ese estrangulamiento, como pueden ver aquí, ¿no? Muy bien. Entonces ya acabamos con la bomba más común, que es las A10BO Series 31. Ahora vamos a entrar a la bomba variable A10BO Serie 52-53, ¿no? Es una bomba más moderna. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a ver en una vista en corte. Lo primero que vemos es que esta bomba tiene un solo pistón, ¿no? Un solo pistón de control, ¿no? Del servopistón que se le dice, ¿no? No tiene el otro pistón opuesto, como tiene la 10BO Serie 31. Tiene un solo pistón, un servocontrol y tiene un resorte que lo va a poner a máximo, ¿no? Entonces el servopistón va a luchar solamente contra un resorte. Muy bien. Los controles son los mismos para LS y para bomba compensada, para pressure compensator, válvula compensadora y válvula lock sensing. Otro detalle, ¿qué es esto? Encontramos otro detalle aquí, un estrangulamiento en la descarga tanque. Vamos a ver para qué sirve eso. Aquí vemos los tres controles, ¿no? Las tipo DR, que solamente es compensada, DFR, compensada y con lock sensing, y con estrangulamiento de purga de mi sistema LS, ¿no? Y DFR1 no tiene el estrangulamiento para purga de mi sistema LS, ¿no? Para mi descarga del LS. Pero tiene este estrangulamiento a la salida, ¿no? En la línea de descarga tanque. Vamos a ver acá en el plano. Acá está ubicado este estrangulamiento. Aquí, este estrangulamiento es este. ¿Por qué ponen ese estrangulamiento en este tipo de bombas? Como se puede ver aquí, solamente tiene un pistón, un servopistón, ¿no? En la 10BO Serie 31 tenía otro pistón aquí. Este solamente tiene un solo pistón con un resorte. Entonces, ¿por qué han puesto este estrangulamiento? Lo han puesto para que al momento de que este servopistón se mueva y provoque el movimiento del plato basculante, sea un movimiento controlado. La descarga de este pistón no va a ser directamente al tanque, sino que va a estar restringida para que los movimientos sean más finos, más lentos, ¿no? Entonces, ya no va a ser un movimiento brusco, de acuerdo a este diseño, ¿no? Porque si no tuviera este estrangulamiento, ¿qué ocurriría? El resorte lo angularía muy rápidamente, ¿no? Y sería brusco el movimiento del pistón, ¿no? A la descarga. Entonces, para evitar eso, ponen un estrangulamiento aquí para que el retroceso del pistón sea más lento, ¿no? Sea controlado, sea restringido. Muy bien. DFR1 no tiene la línea perforada para descarga del LS en neutro, no la tiene. Entonces, esto necesariamente tiene que tener una línea perforada en el bloque de válvulas. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado con la 10BO, ¿no? Serie 52-53. Ahora vamos a entrar en unos detalles, ¿no? De unos puntos importantes que los considero para que ustedes puedan aprender, ¿no? Tenemos la bomba A10BO
o BSO, que es de control de potencia, que en otro capítulo hablaremos sobre control de potencia. El tipo de control es compensado, spool compensado, y mi spool LS puede estar regulado entre 10 a 22 bares. Mi diferencial LS, mi diferencial de presión LS puede estar entre 10 a 22 bares. Muy bien. Viene de fábrica seteado en 14 bares. De acuerdo al fabricante de su equipo, de repente lo varía, ¿no? Lo puede poner en 20, 22, pero máximo hasta 22, no más. Tenemos la X, la señal de la carga, que viene del bloque de válvulas. Y aquí vemos que la 10BO DFR serie 31 llega hasta 280 bares y la 10BO DFR serie 52 llega hasta 250 bares. Muy bien. Aquí vemos más detalle de mi circuito. Vemos cada punto qué significa, ¿no? Este es el spool de Lock Sensing, Flow Control, la válvula de presión, Pressure Compensator, la compensadora de presión, Pressure Port. Este le llaman damping, orificio damping, ¿no? Orificio de, de descarga, para que haya una descarga controlada en mi servopistón, también por este extremo. Y un orificio de descompresión, ¿no? Este es lo que les dije, ¿no? Este es sería un DFR, el tipo DFR sería este, ¿no? Porque tiene el orificio de descompresión de mi línea LS, ¿no? Si es DFR1, no lo tiene. Muy bien, tenemos el pistón de contrabalance, ¿no? Mecanismo de contrabalance, y este es el pistón de control, ¿no? Mi servopistón. Muy bien, entonces este sería una 10BO, serie 31, ¿no? Esta es una 10BO serie 31 porque tiene los dos pistones. Aquí está mi estrangulamiento. Esto se puede interpretar también como si fuera el bloque de válvula, ¿no? Porque el spool estrangula el caudal, ¿no? Y pasando el spool llega la señal a mi LS, ¿no? Más detalles, como les dije en mi video sobre funcionamiento del sistema Lock Sensing. Aquí tenemos más detalles, son muy interesantes detalles de los orificios, ¿no? Estos orificios son pequeños estrangulamientos. Como dice acá, para DFR puede llegar hasta 0.35 milímetros, ¿no? Es un orificio tan pequeño que si se llega a saturar, si cualquier partícula extraña se llega a trabar, mi bomba puede trabajar mal, ¿no? No se descompensa cuando yo suelto los controles, no se pone neutro rápidamente porque está taponeado este orificio. Hay que tener cuidado cuando se revise esta válvula, ¿no? Y acá para tipo de FR1 es cerrada, ¿no? Está taponeada, ¿no? No tiene orificio que lo atraviese. Ya está, lo volviste de FR1. Muy bien, acá está el damping, el tapón damping, como se puede ver. Hasta 0,6 milímetros tiene este orificio, ¿no? Muy bien. Aquí vemos una pequeña descripción, ¿no? De cómo trabaja el sistema Lock Sensing para bomba 10BO. Vemos la salida de presión. Entonces, prácticamente sería el bloque de válvulas, como el spool. Mi presión principal que actúa en los dos controles, ¿no? En mi pressure compensator y en mi spool LS. Están empujándolos. A la descarga, cuando mueva el spool, y según la carga que tenga, me va a dar una determinada presión, ¿no? Una presión de carga para mover este pistón. Entonces la señal viene por aquí y se suma al resorte Lock Sensing, ¿no? Este sería un tipo de FR1 porque está taponeado. Y mueve este spool, ¿no? Lo mueve el spool, ¿no? Provocando el control de este servopistón, ¿no? Para que dé más caudal o dé menos caudal y así pueda comandar este plato basculante, ¿no? Interesante disposición de la A10BO.